Saludos amados y amadas amigos y amigas de la Catacumba 4. Quien les habla, Pastor Rafael Lebrón. Bienvenidos a un jueves más donde vamos a tener un tiempo en donde vamos a meditar y reflexionar en la palabra del Señor, el estudio de la Escritura y de la santa palabra de Dios. Un jueves más y me gozo de verdad de poderlos tener en esta noche de hoy a través de nuestra páginas de redes sociales como Facebook, también en YouTube. Y Dios les bendiga. Un abrazo desde nuestra casa para su casa. Vamos a elevar una pequeña palabra de oración y de gratitud al Señor y damos comienzo al estudio de hoy. ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús venimos delante de ti, mi Dios amado, para que tú obres en nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, y que podamos meditar hoy en tu palabra. Señor, que nos ilumine el camino, Señor, que nos transforme, Padre Santo, Señor Jesús, que nos afirme, Padre Celestial, en esta hora, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo obre, Señor Jesús, conforme, Señor, a tu gracia, Señor, a tu poder y tu voluntad sobre nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, te pido una bendición extendida, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras amigas y amigos que puedan estar conectándose, Señor, a esta transmisión, Padre. Señor, y que este tiempo, Señor, vamos a estar, ¿verdad?, discutiendo tu palabra, sea uno de bendición, Señor Jesús. Sea uno de edificación, Señor, los unos con los otros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, amado, se está acercando estos días de fiesta, ya la semana que viene, Acción de Gracias, luego, ¿verdad? Las tan anheladas y esperadas Navidades. Pero esta temporada de días festivos, ¿verdad? Y que muchos tomamos de vacaciones, no es muy fácil para algunos. Y en periodos normales, también esta temporada navideña, es donde pues, se registran mayores casos de, ¿verdad?, enfermedades mentales, gente que padece de ansiedad, gente que padece de depresión, y aunque sea una temporada de mucha alegría y de mucha razón de celebrar para muchos, para otros tantos no lo es. Y más, ¿verdad?, en la situación que hemos vivido durante este año 2020, que ha sido uno muy especial, pero también de muchos retos para muchos núcleos familiares. Y es fácil poder caer en la tentación de cuando llegan estos días mirar alrededor y fijarnos quizás en que muchos que están alrededor nuestro parecen tenerlo todo y nos recuerda las cosas que nos faltan a nuestras propias vidas. Y basado en ese pensamiento es muy difícil encontrar el gozo y quizás sea muy difícil tener un espíritu o una motivación para dar gracias. Como les dije, para muchos amigos y otros, esta temporada de fiesta son motivos de depresión y de tiempos muy oscuros. Cualquiera, ¿verdad?, sea la razón o la situación. Podemos pensar quizá en aquellos que no tienen familia. Podemos pensar quizá en aquellos que aún no tienen techo. Eh, Aquellos que están en las cárceles. Aquellos, ¿verdad?, que han sido quizá abandonados. Hay innumerables razones que la gente puede encontrar para no sentirse emocionado y por el contrario entrar en una actitud deprimente. Y esto puede llevarnos, ¿verdad?, a decaer nuestro espíritu y en casos quizás mucho más graves hasta llegar a pensamientos suicidas. Y hago un paréntesis, aquellos, ¿verdad?, que han tenido alguna situación de salud mental o que en algún momento han considerado o han sido asaltados por pensamientos con respecto al suicidio. No dejes de buscar ayuda, llama a tus amigos, llama a la línea de emergencia, ¿verdad? Estamos dispuestos y prestos para ayudarte en este tiempo de necesidad. Todos nosotros, aun aquellos que estamos en las mejores circunstancias, muchos de nosotros hemos pasado algún tipo de dolor, hemos pasado algún tipo de decepción que puede causar en nosotros sentimientos de insatisfacción
Y podemos quizá llegar a momentos o a instancias de tiempo en nuestras vidas en las cuales no nos vamos a sentir agradecidos. Pero en esta hora quiero ir por diferentes puntos donde nos podemos ayudar a recordar motivos verdaderos por los cuales podemos y tenemos que dar gracias. Y esto pueda alentar y llenar nuestros corazones en esta hora. Número uno, podemos dar gracias porque Dios nos ha dado un lugar al cual pertenecer. Dios nos ha dado un lugar al cual permanecer. Como creyentes en el Señor, como hijos de Dios que somos llamados según las Escrituras, hemos sido invitados a morar con Él y a permanecer en el amor que nos da Dios a través de Jesucristo. Y esto es algo por lo cual debemos pensar cada día y un motivo que nos da razones para estar agradecidos. Es por esto que Pablo pudo decir en Filipenses 4, versos 11 en adelante: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos ha dado la capacidad para, no importa cuál sea la circunstancia, podemos sostenernos y fortalecernos en Él. Juan 15:5 nos recuerda: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que debemos permanecer en Él, debemos permanecer en Jesús, y que Él a su vez permanezca en nosotros, porque fuera de Él nada podemos hacer. Y damos gloria y alabamos el nombre del Señor por esta unión que nos ha permitido tener, según nos dice la Escritura. Sigue los versos adelante. Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cuando permanecemos en Cristo por su gracia, Él nos permite dar fruto. Y a medida que crecemos en ese fruto del Espíritu Santo, vamos a mostrar más en nosotros las características de Jesús que se van forjando en nuestra vida y en nuestro carácter. Así que debemos esforzarnos por ser y parecernos cada día más a Cristo. Y la buena noticia de esto es, como dice la palabra, que la obra que el Señor ha comenzado, Él va a continuar a hacerla, haciéndola a nosotros hasta perfeccionarla, con la bendición de que permanezcamos en Él. Así que podemos dar gracias porque Él nos ha dado un lugar donde permanecer, nos ha dado un lugar donde pertenecer, y es en su presencia, es unidos a Él, y nos ha prometido dar fruto si permanecemos en Él. Otra razón por la cual dar gracias es que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos ha otorgado de un sumo sacerdote que se identifica con nosotros, que se compadece de nosotros. Hay momentos en nuestra vida que quizá nos ha llenado de desesperación, nos ha llenado de ansiedad, y quizá podemos tener la sensación de que nos encontramos solos, hasta podemos exclamar: es que nadie entiende por lo que estoy pasando, es que nadie comprende por esta situación en la que estoy viviendo. La buena noticia del Evangelio, de la palabra del Señor, nos dice que sí hay alguien que entiende. Sí hay alguien que se identifica. Sí hay alguien que empatiza con nuestra situación. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay quienes puedan argumentar, ¿verdad? Y lo hemos visto en sin número de conversaciones que hayamos quizá tenido con vecinos, con amigos, con familiares, que Jesús caminó su ministerio, pero, ¿verdad? Él estuvo en la vida, no tuvo familia, no fue esposo, no fue padre, por lo tanto no fue padre soltero o madre soltera. Pero la Escritura nos señala que Jesús experimentó
cada situación que podemos nosotros también experimentar en nuestra vida. Y que fue tentado en todo, así como nosotros también, por causa de nuestras debilidades, podemos ser tentados. O sea, la palabra nos dice que tenemos en Jesús alguien que entiende todas las pruebas que nosotros pasamos en esta vida. Y que Jesús vive y se presenta ante la presencia del Señor para interceder por nosotros. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús comprende nuestras debilidades y habla con el Padre acerca de nosotros en nuestro nombre y en nuestro lugar. Esto es una razón por la cual nosotros podemos también estar agradecidos. Otra razón por la que nuestro corazón debe estar agradecido al Señor es que Él nos ha dado libertad. Nosotros vivimos en un país donde damos por sentado ciertas libertades, ¿verdad? Y ciertas actividades que podemos hacer sin ninguna restricción. Pero por causa de eso quizás no podemos comprender la realidad que viven miles de hermanos y hermanas en otras partes del mundo que son encarcelados o que son hasta ejecutados por causa de su fe. Entonces podemos darle la gloria y las gracias a Dios porque podemos experimentar ese tipo de libertad. Aún así, podemos también experimentar la libertad que no es que nos las den el que seamos libres de cadenas o el que seamos libres del encierro, sino la libertad que el Señor nos ha provisto por causa de su sacrificio allí en la cruz. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por causa del Hijo de Dios, la libertad, la verdadera libertad que Él nos da, es la esclavitud que nos tenía por causa de nuestro pecado, que es mucho mejor que cualquier libertad que podemos experimentar por causa de las autoridades terrenales. Por eso es que podemos quizás estar presos, estar en una situación que posiblemente nos mantenga cautivos y experimentar la verdadera libertad porque Dios nos hizo libres del peso del pecado que venía sobre nosotros. Esto es algo por lo cual podemos abrazar y podemos dar gracias a Dios. Podemos dar gracias a Dios también porque Él es nuestro mediador por causa de nuestro Señor Jesús. Él es nuestro mediador. ¿Saben que la perfección y la depravación por causa del pecado no tienen lugar para estar juntos? Por lo cual el Espíritu del Señor no puede venir a morar en nuestro estado pecaminoso. En otras palabras, todos y cada uno de nosotros estamos condenados delante de la presencia del Señor si intentamos representarnos nosotros mismos ante Dios. Y gracias al Señor y afortunadamente no tenemos que hacer esto. En 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como nuestro mediador, Jesús representa a su pueblo delante de la presencia de Dios. Ese pueblo que merecía la ira de Dios, nos hizo sin culpa ante sus ojos. Y también, a su vez, Él representa al Padre porque manifiesta el amor del Padre para con nosotros, llevándose la ira de Dios y tomándola para sí en nuestro lugar. Debemos estar agradecidos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, pareciera hasta
absurdo o contradictorio dar gracias por la muerte de alguien. Sin embargo, fue la muerte de Jesús la que satisfizo la ira de Dios y abrió el camino, trazó la brecha para que nosotros podamos presentarnos y reconciliarnos a Dios Padre. Debemos dar gracias a Dios por la herramienta que nos da a través de la oración. Como hijos de Dios tenemos un privilegio en nosotros podernos comunicar a nuestro Creador por medio de la oración. Dios es el autor de todo el universo y de todo lo creado, y también es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y podemos hablar con Él sin necesidad de, ¿verdad?, de intermediario, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Podemos hablar con Él en cualquier momento. Podemos hablar con Él en cualquier lugar. ¿Verdad? Nosotros quizás tenemos muchos medios para podernos comunicar. Los aditamentos estos electrónicos, las redes sociales, ¿verdad? Sin número de cosas que podemos comunicarnos con nuestros conocidos, con nuestros familiares, más aún en estos tiempos que muchos de nosotros pues, nos hemos visto limitados de visitar a nuestras familias o a seres queridos. Pero Dios nos ha dado una estructura que es infalible, que no va a perder conexión, que no depende de, ¿verdad?, de una fuente de energía. No tenemos que preocuparnos, ¿verdad?, por el mantenimiento. Dios nos invita a orarle, Dios nos invita a presentarnos delante de Él en el nombre de Jesús. Y como les dije en el punto anterior, Jesús vive para interceder por nosotros. Y el Espíritu Santo ora por nosotros, aún en muchas ocasiones cuando no tenemos, ¿verdad?, las palabras correctas o adecuadas para presentarnos ante el Señor. Dios está esperando a que utilicemos la oración para podernos comunicar con Él. Démosle gracias a Dios porque no estamos solos. Él no nos deja solos. En la vida, en nuestro caminar, su presencia nos va a acompañar. Y esto quizás suena repetitivo, quizás lo has oído 1 y 1000 veces, pero es porque es cierto, es verdad. Vemos como en el Antiguo Testamento los israelitas iban y tenían el templo que era hecho a base de tiendas y de carpas, pero había una restricción y ellos no podían ir al área donde ¿verdad?, se encontraba la presencia de Dios, y solamente los sacerdotes podían ir a ese lugar, y también su entrada era limitada porque solamente podían ir una vez al año hasta el lugar santísimo. Pero afortunadamente ya no estamos enmarcados bajo esa dinámica. Y como hijos de Dios, Dios nos ha permitido tener acceso directo al Padre a través de Jesús. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro consolador, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro ayudador, y los atributos de Dios pueden seguir y seguir. Lo que podemos estar agradecidos es por causa de estas cosas. Dios nos ha permitido aprovecharnos de su fortaleza para encontrar consuelo, para encontrar paz, para encontrar que en su palabra nadie puede sacarnos de la mano del Señor. Estamos afortunadamente nunca solos por causa de esto. Podemos darle gracias a Dios por el perdón. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho sentir mal a alguien? Hemos lastimado a alguien con nuestras acciones, y posiblemente en medio de, ¿verdad?, de toda esa dinámica hemos reconocido nuestro error, hemos reconocido nuestro mal, nos hemos arrepentido de corazón, hemos pedido perdón, y esa persona a la que hemos lastimado no nos perdona. ¿Verdad que se siente terrible? Es una emoción y una sensación bien dura. Podemos darle gracias y alabar el nombre del Señor, porque cuando venimos con un corazón arrepentido delante de Él, Él no nos rechaza.
Él está con los brazos abiertos, siempre dispuesto a recibirnos. En el Salmo 37 dice, nos da, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios se produjo a un gran costo. Costó sangre y costó la vida del Hijo de Dios. No es algo de lo que merecemos, no es algo por lo cual ganamos, no es un derecho de nacimiento, es una acción dada por la gracia y por la misericordia de Dios. Y es tan costoso que Dios la da de gratis por la misericordia de Él. Y debemos estar agradecidos. Y debe estimularnos y motivarnos a nosotros a buscar siempre ese perdón y también a poderlo dar. Este punto puede ser algo contradictorio, pero debemos dar gracias a Dios por el sufrimiento también. Romanos capítulo 5, verso 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien es cierto que cuando pasamos tribulaciones o pasamos por etapas de sufrimiento pueden ser tan fuertes que nos pueden, ¿verdad?, minar la fuerza, incluso nos puede hasta postrar, y en muchas ocasiones, ¿verdad?, Dios no lo quiera, nos puede enfrentar hasta la misma muerte. Pero la palabra nos exhorta que aún en medio del tiempo de tribulación, aún en medio del tiempo de sufrimiento, podemos regocijarnos, podemos gozarnos en el Señor y podemos estar agradecidos porque a través de eso la obra del Espíritu Santo se va a forjar en medio de nosotros y porque el poder de Dios se va a manifestar y se va a perfeccionar en medio de nuestra debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto puede ser fácil decirlo más que hacerlo, más cuando quizás nos enfrentamos a alguna enfermedad que sea debilitante, que nos limite, ¿verdad?, nuestras funciones, nuestra dinámica diaria. Esto, ¿verdad?, puede ser difícil en medio de una situación donde ha habido una ruptura matrimonial, ha habido una pérdida de un ser querido. Puede ser difícil cuando enfrentemos este tipo de circunstancias. Pero Dios nos ha prometido que aún en medio de esas circunstancias Él va a manifestar su poder. No, en este tiempo no es cuando nos debemos hacerlo fuertes. ¿Por qué? Porque podemos tender quizá a depender de nuestras fuerzas y estas no van a ser suficientes. El débil se beneficia de esto porque va a buscar las fuerzas que provienen de Dios. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cuando dice en todo, es en todo, mis amados. Demos gracias a Dios por la presencia y la obra del Espíritu Santo. Algo fascinante del Espíritu es que dice la palabra que Él viene a estar en nosotros y viene a morar en nosotros. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Como hijos de Dios, nuestros cuerpos se convierten en templos donde viene a morar la presencia misma del Padre y del Espíritu Santo en medio de nosotros. 1 Corintios 3 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? El Espíritu también habla a través de nosotros, como dice en Mateo capítulo 10,
Verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y también el Espíritu nos recuerda lo que nos ha enseñado el Señor a través de su palabra. Como dice en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también nos señala y nos redarguye por causa de nuestro pecado. En Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y como no, si no fuera suficiente, en Romanos 8, 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué privilegio, qué maravilla, qué regalo. Amado, como dije anteriormente, hasta en nuestros momentos de oración, muchas veces que ni siquiera sabemos qué decir, porque quizás la ansiedad, las situaciones nos abruman tanto, que lo único que podemos decir es Padre, Padre, aún el Espíritu Santo mismo obra en medio de nuestros tiempos de oración. Y Él va a orar y va a interceder a Dios por nosotros. Por último, debemos darle gracias a Dios por nuestra salvación. Incluso en los días más oscuros, más terribles, cuando parezca imposible encontrar algo por lo cual dar gracias, todavía podemos seguir mirando hacia adelante y podemos todavía llenarnos de esperanza, porque Dios nos ha provisto de nuestra salvación, una salvación que nosotros no podíamos alcanzar por nuestros propios méritos a través de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amado, en estos días que nos vamos a recoger, ¿verdad? Y quizás vamos a compartir en familia, y que por causa de todas estas cosas que hemos pasado en este año 2020, ya anhelamos y ya, ¿verdad? Abrazamos que lleguen estos días, ya sea de acción de gracia, el próximo día festivo por causa de la Navidad. Recordemos todos estos puntos y llenémonos de motivación y de gozo y de alegría, porque hay verdaderos motivos para darle gracias al Señor. Aún en medio de estas situaciones difíciles, aún en medio de estos tiempos que han sido retantes, Dios no nos ha abandonado. Dios se ha puesto de manifiesto y nos ha dado razones más que suficientes para estar agradecidos. Sabes, no estás solo. Dios no te ha abandonado. Estas circunstancias las utiliza para poder manifestarse y glorificarse en nosotros, y podamos nosotros manifestar y dar gracias aún en medio de nuestros tiempos de debilidad, porque podemos ver la mano de Dios obrando en cada paso y en cada cosa que nosotros hagamos. Le damos gracias al Señor por este tiempo y le doy gracias a ustedes por haberlo compartido conmigo. Espero que haya sido de bendición y que podamos abrazar todos estos recordatorios y en momentos, no tan solo, ¿verdad?, el Día de Acción de Gracias que viene próximamente, sino cada día que podamos dar gracias a Dios, porque dice su palabra que esta es la voluntad de Él para con nosotros. Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte para cada uno de ustedes. Cristo les ama. Nos vemos en la próxima.